En este video voy a hablar acerca de los métodos de generación de números pseudo-aleatorios. En los experimentos de simulación es necesario generar valores para las variables aleatorias, representadas estas por medio de distribuciones de probabilidad. Para poder generar entradas probabilísticas para un modelo de simulación, se debe contar con un generador de números pseudo-aleatorios. Con estos y métodos de generación de variables aleatorias, se pueden simular las entradas incontrolables para un modelo de simulación. La definición de los números aleatorios consiste en que no son más que el valor de una variable aleatoria x que tiene una distribución de probabilidad uniforme definida en el intervalo 0,1. En lo que respecta a las propiedades, para que un conjunto de números sean considerados aleatorios deben cumplir las siguientes características: deben estar uniformemente distribuidos, deben ser estadísticamente independientes, su media debe de ser estadísticamente igual a un medio, su variancia debe ser estadísticamente igual a un medio y deben ser reproducibles. A continuación, pues existen varios métodos de generación de números pseudo-aleatorios. Inicialmente los números pseudo-aleatorios se generaban en forma manual o mecánica, utilizando técnicas como ruedas giratorias, lanzamiento de dados, barajas. También existen métodos aritméticos que permiten generar un gran conjunto de números aleatorios, pero el advenimiento de la computadora ha permitido crear generadores que permitan generar de manera sucesiva todos los números aleatorios que se requieran. En lo que respecta a los métodos manuales, son los métodos más simples y lentos. Ejemplos de estos métodos son lanzamientos de monedas, dados, cartas y ruletas. Los números producidos por estos métodos cumplen las condiciones estadísticas mencionadas anteriormente, pero es imposible reproducir una secuencia generada por estos métodos. Otro método también sería las tablas de números aleatorios. Estos números se pueden generar por medio de una hoja de cálculo o por cualquier generador de cualquier lenguaje de programación, razón por la cual su comportamiento es totalmente determinístico. En este caso también podría ser mediante el computador digital. Existen tres métodos para producir números aleatorios mediante un computador, el cual es la provisión externa, generación interna a través de un proceso físico aleatorio y generación por medio de una regla de recurrencia. También existe un apartado para lo que son los métodos aritméticos, los cuales desglosan a través de ellos tres, el cual sería métodos de cuadrados medios. El procedimiento de obtención de números pseudo-aleatorios con este tipo de generador es el siguiente: se define una semilla, dicha semilla se eleva al cuadrado y dependiendo de cantidad de dígitos que tenga el número pseudo-aleatorio, se toma la parte central del número resultante en el paso anterior y el número de dígitos requeridos. Si no es posible determinar la parte central, se completa el número agregando ceros al principio o al final. Debe tenerse en cuenta que se desean números pseudo-aleatorios entre 0 y 1. En consecuencia, el resultado se debe normalizar. Es decir, si los números son de 2 dígitos, se normaliza dividiendo por 100, si es de 3 dígitos por 1000 y así sucesivamente. Y aquí podemos ver los ejemplos para generar números aleatorios por medio del método de cuadrados medios. En el método del producto medio, este método es un poco similar al anterior, pero se debe comenzar con 2 semillas cada uno con cada dígito. El número resultante se toma como las cifras centrales del producto de los dos números anteriores. Por ejemplo, tomando como semillas x a las x0 igual a 13 y x1 igual a 15, el método sería el siguiente. Y como podemos observar, hay que seguir este proceso a base de los cálculos y las divisiones correspondientes. En el método del producto medio modificado, consiste en usar una constante multiplicativa en lugar de una variable. Debe notarse que los métodos anteriores tienen periodos relativamente cortos, los cuales son afectados gravemente por los valores iniciales que se escojan. Además son estadísticamente insatisfactorios,
También debe tenerse en cuenta que un generador con un periodo corto no sirve para hacer un número considerado de ensayos de simulación. Ahora vamos con los métodos congruenciales. Estos métodos se han desarrollado básicamente para generar números aleatorios, lo cual consiste en tres métodos. Se derivan del empleo de diferentes versiones de la relación fundamental de congruencia. El objetivo de cada uno de los métodos es la generación de un tiempo mínimo de sucesiones de números aleatorios con un periodo máximo. Los métodos congruenciales son el aditivo, el multiplicativo y el mixto. El método congruencial aditivo calcula una sucesión de números aleatorios mediante la relación xn más 1 igual a xn más xn menos k. Para usar este método se necesitan valores de k iniciales, siendo k entero. Las propiedades estadísticas de la secuencia tienden a mejorarse a medida que k se incrementa. Este es el único método que produce periodos mayores que m. El método congruencial multiplicativo calcula una sucesión xn de enteros no negativos, cada uno de los cuales es menor que m mediante la relación xn más 1 igual a xn mod m. Es un caso especial de la relación de congruencias en que c igual a 0. Este método se comporta de manera satisfactoria estadísticamente, es decir, los números generados por medio de este método están uniformemente distribuidos y no están correlacionados. Este método tiene un periodo máximo menor que m, pero se pueden imponer condiciones en a y x0, de tal forma que se obtenga el periodo máximo. Desde el punto de vista computacional es el más rápido de todos. Ya para finalizar, seguiría el método congruencial mixto o lineal. Los generadores congruenciales lineales generan una secuencia de números pseudo-aleatorios en el cual el próximo número pseudo-aleatorio es el determinado a partir del último número generado. Es decir, el número pseudo-aleatorio xn más 1 es derivado a partir del número pseudo-aleatorio xn. La relación de la recurrencia para el generador congruencial mixto es xn más 1, donde x0 es la semilla, a es el multiplicador, c la constante aditiva, m el módulo, y x a la 0, a, c mayor que 0. Esta relación de recurrencia nos dice que xn más 1 es el residuo de dividir a xn más c entre el módulo. Lo anterior significa que los valores posibles de xn más 1 son 0, 1, 2, 3, hasta llegar a m menos 1. Es decir, m representa el número de posibles valores diferentes que pueden ser generados. Y bueno, ya esto sería lo que respecta a la teoría de la generación de métodos de números aleatorios. Ahora voy a hacer un pequeño ejemplo práctico acerca de cómo generar este tipo de números. Para ello voy a usar el programa Input Analyzer del software Arena y lo voy a asociar con una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Le voy a poner por nombre números. Y comenzaremos a generar los números pseudo aleatorios o aleatorios. Nos vamos a ir a la opción de datos y en la opción de análisis de datos. Por lo general hay que activar primero esta opción. Para hacerlo hay que irnos a archivo, en opciones, en la pestaña de complementos y aquí dice administrar complementos de Excel. Vamos a venir. En complementos deben estar activadas estas dos casillas que son herramientas para análisis. Herramientas para análisis VBA. Bueno, una vez seleccionando las dos primeras le vamos a dar en aceptar y ahora sí en análisis de datos y aquí pues se nos muestran varias funciones para análisis. En este caso vamos a usar la que dice generación de números aleatorios. Le vamos a dar en aceptar y empezamos a ingresar los datos que deseamos. Por ejemplo, número de variables, pues voy a ingresar unos 20. Cantidad de números aleatorios 28. La distribución, por lo general se utiliza la distribución normal. La media la vamos a dejar en 5 y la desviación estándar en 1. Ahora vamos a marcar la opción que dice rango de salida y damos clic en este dibujo
y seleccionamos una de las celdas para que a partir de ahí se comiencen a generar los números. Una vez haciendo esto, volvemos a regresar al menú anterior y así es como debe de quedar el formato para generar nuestros números. Una vez haciendo esto, vamos a dar en aceptar y como vemos ya se generaron los números aleatorios por medio de este cálculo, que es relativamente muy sencillo. El siguiente paso va a ser guardarlo, pero en un diferente formato que nos permitirá asociarlo con el software Arena. En este caso lo vamos a guardar como formato de texto ms2 y le vamos a dar en guardar. Aquí le vamos a dar que sí. Y bueno, ahora nos salimos de Excel y abrimos nuestro archivo generado en formato texto. Lo abrimos y aquí podemos observar que están los números que generamos. Solo que aquí hay un problema, que en lugar de puntos están usando comas. Entonces habrá que editarlo y reemplazar. Vamos a reemplazar las comas por puntos. Le damos a reemplazar todo y lo guardamos. Esto con la finalidad para que este programa, el Input Analyzer, pueda leer el archivo de texto que lleva por nombre números. Entonces abrimos este programa, el Input Analyzer, abrimos un nuevo archivo y le vamos a dar en la opción de Use Existing Data File, usar un archivo existente. Vamos a cambiar el tipo de archivo por texto, de tipo text, y buscamos el archivo que nos generó Excel. En este caso llevaba números. Solamente basta con seleccionarlo y podemos ver que ya se nos genera la gráfica para interpretar nuestros números pseudo aleatorios. Si maximizamos la ventana, podemos ver información importante para interpretar la gráfica y nuestros números. Y bueno, creo que esto sería todo, ya que es un proceso bastante sencillo. Si nos apoyamos en base de programas, el cual sería una hoja de cálculo y el software Arena, es una forma, como quien dice, muy práctica para generar números aleatorios. Y pues bueno, al parecer esto ya sería todo.